Bueno, un poco comenzamos con este tema muy particular, estrategias breves de intervención en conducta verbal. Quizás pues un título más, digamos, más conocido que quizás pueda ser dentro de conducta verbal, podría ser como que intervención dentro de contenidos cognitivos, que muchos de nosotros podemos conocerlo, tanto lo que hemos visto dentro de pregrado, como también parte dentro de las formaciones terapéuticas, digamos, más comunes, que es como la terapia cognitiva conductual. Pero en este caso vamos a abordar un poco, no tanto en general, el cambio cognitivo, o mejor dicho, la intervención dentro de los contenidos cognitivos, sino más que nada el tema de cómo podemos redirigir el tema de la conducta verbal hacia conductas que puedan ser muy efectivas a largo plazo. Algo en la cual muchos de los consultantes, los que están aquí, muy probablemente pues ya hayan hecho algún tipo de práctica clínica y pues habrán visto en este problema tremendo que a veces los consultantes vienen pues con una tremenda cantidad pues de contenidos verbales, contenidos cognitivos, que realmente termina siendo muy pero muy difícil dentro de las sesiones. A veces terminamos en una sesión, bueno, odiándonos un poco como terapeutas, tratando de decirnos como que quizás estamos haciendo algo muy mal. Y pues es algo totalmente válido que ocurre dentro de la práctica clínica cuando estamos realizando pues intervenciones a consultantes que realmente tienen pues por mucho tiempo una cronicidad bastante de años, ¿no? Con todos estos contenidos cognitivos en general. O contenidos verbales. Bien. Entonces, uno de los temas que aquí vamos a exponer acá dentro de nuestros puntos de agenda hasta las 10 de la noche, les agradezco mucho que puedan aguantar de 8 a 10. Vamos a ver si es que quizás se pueda terminar un poquitito antes. Pero estos son los 5 puntos de agenda que vamos a ir explorando un poco, ¿no? El tema de esta pregunta de aquí, ¿no? Si los pensamientos son el problema hacia una filosofía conductual funcional, algo que van a notar mucho dentro de la práctica clínica es que los consultantes van a venir algo con una serie de, digamos, afirmaciones en las cuales va a decir como que ya no sé qué hacer con estos pensamientos. Ya los pensamientos me piensan a matar, me voy a volver loco. Esto va a ser muy recurrente, creo, cuando muchos consultantes empiezan a decirte de tanto pensar, ya creo que me estoy volviendo loco. Entonces, aquí va a haber una perspectiva un poco interesante. Luego, un análisis funcional breve de una conducta verbal en el ámbito terapéutico o proceso de rumia. Cabe mencionar un poco que en este punto, alrededor de toda la ponencia, vamos a agarrar un pequeño fragmento de sesión, por así decirlo. Dentro de ese fragmento de sesión, lo vamos a ver como que punto por punto, dentro de la activación conductual, luego vamos a ir dentro desde terapia, aceptación y compromiso, más conocido como ACT también, y luego vamos a ir con DBT o terapia dialéctica conductual. Ok, en el tercer punto vamos a agarrar un poco de identificación y breve abordaje de la rumia desde la activación conductual. De aquí vamos a identificar algunas preguntas que nos va a permitir de otra manera que el consultante o el cliente o paciente pueda notar en qué momento mantiene una rumia que no le está siendo efectiva, no le está siendo efectiva para las conductas que quiere realizar y cuando una rumia sí puede ser efectiva para determinadas conductas. Luego, estrategias breves desde app para el proceso de difusión cognitiva y consideraciones importantes en su abordaje. Aquí algo vamos a ver que dentro de fusión cognitiva, para los que quizás ya conocen un poquito más de este modelo de terapia, van a encontrar ejercicios muy, pero muy singulares, en la cual, pues, si lo aplican así nomás, por así, si hacer un previo análisis, puede resultar muy contraproducente dentro de una sesión clínica. Luego, intervención desde DBT en habilidades de regulación emocional. Aquí un poquito vamos a explorar las 4 habilidades de DBT, de todo el programa de DBT estándar, muy pero muy superficialmente, y nos vamos a centrar un poco en algunas habilidades específicas que pertenecen a las habilidades de regulación emocional. Bien, entonces comenzamos con este punto. Si los pensamientos son realmente el problema, ¿no? Cuando vienen, como les había mencionado, muchos de los consultantes vienen con esta duda tremenda, ¿no? Más que duda, quizás una angustia terrible, porque no solamente en sesión van a rumiar prácticamente en sus narices, sino que ya vienen con todo este tema, ya vienen con, bueno, por rumiación me refiero como una hiperreflexión que no nos permite llegar a solucionar algún tipo de problema, y pues van a venir con todo eso, ya no solamente van a estar dentro de casa, sino también dentro de sesión.
Entonces, aquí cabe preguntarnos un poco, ¿a qué viene esto de que los consultantes nos digan todo el momento, realmente los pensamientos son terribles para mí, realmente no quiero que estén aquí en mi cabeza, realmente llevo a pensar que estos pensamientos, estas ideas son realmente negativas en mi vida y necesito pues tomar una actitud más positiva, tener pensamientos más agradables, porque hasta cierto punto tiene muchísimo sentido que los consultantes o en general personas que no pertenecen a la comunidad psicológica pueden llegar a pensar que los pensamientos son realmente... Oh, ¿alguien está hablando? Ay. Si desean abrir un poco el audio y hacer una pregunta, no hay problema, pero también pueden escribirlo. Ok. Entonces, volviendo un poco a este punto, muchos de los consultantes, pues, nos preguntamos, ¿no? En esta parte, ¿de dónde vienen estos pensamientos en los cuales ella empieza a decir que esto es negativo, esto es positivo? Y a veces llegamos a asociarlo mucho de que los pensamientos automáticamente generan la conducta. Y tendría mucho sentido que si los pensamientos negativos generan conductas inefectivas, entonces tendría muchísimo sentido modificar estos pensamientos. No obstante, hay ciertas perspectivas interesantes de cómo surge un poquito esto. Y aquí, bueno, lo voy a explicar un poco. Bueno, aquí como pueden ver, Piper, ¿no? Hizo como un sistema filosófico en la cual pues va a buscar como que la comprensión del mundo en general bajo 4 sistemas filosóficos. Tenemos el modelo de sistema filosófico del mecanicismo, luego está el formismo, el organicismo y por último el contextualismo, en la cual más que nada quizás el tema de dónde surge todo esto, podríamos estar en el punto del mecanicismo. Ahora, un poco para ir muy someramente con esto, el tema del mecanicismo, prácticamente por así decirlo, su raíz central o su idea central es el tema de que, ok, el mecanicismo, vamos a verlo, el tema a los organismos, a las situaciones o cómo nosotros vemos el mundo como una máquina. Y si es una máquina, naturalmente, pues, si por ejemplo, pues este reloj que yo tengo, si una parte de este reloj no llega a funcionar, pues evidentemente el reloj no andaría. Entonces ahí tiene todo el sentido de que, ok, si tengo esa parte que no funciona, tendría que cambiarla de alguna otra forma o hacer algún tipo de intervención con esa parte. Ok, ahora creo que alguien está con el micrófono. Por favor, rogaría que puedan apagar su micrófono, por favor. Solamente si en caso necesitan hacer una pregunta. Ok. Bien, entonces, para el otro lado en la cual estamos en el informismo, aquí prácticamente la realidad en la cual se ve es que, ok, las conjeturas o hipótesis que nosotros tenemos tienen que ser muy, pero muy similar a lo que nosotros vemos físicamente o fenomenológicamente dentro de nuestro espacio físico, por así decirlo. Entonces, la comprensión del mundo se basa, digamos, en nuestras percepciones. Luego, el organicismo, en esta parte busca la integración en general, una postura ligeramente parecida quizás al mecanicismo, pero en general, pues, esta integración, buscamos pues que todo el elemento, todo el sistema funcione bajo una integración específica. Y por último, el contextualismo, en esta parte lo que se ve es básicamente lo que es útil y también asimismo lo que funciona dentro de un contexto, dentro de un desarrollo histórico. Es más, no se puede ver el evento sin entender, o sea, no se puede entender este evento sin que no se pueda realmente visibilizar un contexto determinado. Es decir, dónde surgió este evento, en qué específicamente o en qué lugar específicamente pudo ocurrir. Ok, entonces, nos vamos a centrar solamente en 2 puntos que he considerado bastante importante, que es el tema del mecanicismo. Aquí van a ver alguna pequeña frase que yo coloqué, no es que esté en un libro específico, y aquí donde dije, ¿no? Si algo falla, por tanto hay que repararlo o cambiarlo. Ahora, un poco de esto, probablemente, el tema del mecanicismo ha influido de alguna otra forma en cómo nosotros tenemos la perspectiva del mundo, de cómo surge todo esto. Y resulta muy evidente, incluso si hablamos de los modelos biomédicos actuales, también mantienen este tipo de perspectiva. También si nos basamos en los modelos basados en la enfermedad, también mantiene este tipo de perspectiva, en la cual, ok, si hay un síntoma, hay un signo que evidentemente es negativo, si hablamos médicamente hablando, entonces
es totalmente lógico, tiene mucho sentido que, ok, te dé algunos medicamentos específicos o algo, intervenciones guiadas en esta parte para tratar de lidiar con estos síntomas que se reduzcan al mínimo, desaparecer de estos síntomas para que recién tú puedas funcionar como un organismo funcional, por así decirlo. Entonces, hasta aquí tiene totalmente sentido. Si lo vemos desde el aspecto médico, si alguna vez, las veces que han ido al médico, pues se darán cuenta que esta perspectiva funciona muy bien. Ahora, esta perspectiva también funciona dentro de terapia cognitiva conductual, en la cual, pues, si hablamos entre Beck o Ellis, también es la misma perspectiva, algo parecido, en la cual, ok, ¿qué hacemos normalmente dentro de las evaluaciones bajo un TCC? Tenemos que obviamente registrar todos los pensamientos, las situaciones donde surgen, qué ideas van, qué conductas van haciendo, en general, registro de síntomas, signos, y esto que nos permita, pues quizás encuadrarlo en algún tipo de diagnóstico y quizás este diagnóstico nos dé alguna comunicación entre profesionales o incluso nos permita, de alguna otra forma, derivar a un psiquiatra para que esté bajo tratamiento farmacológico, que también la psiquiatría va desde un poco de este punto, ok, si tiene signos o síntomas, bajo un fármaco, en este fármaco haría que pues se reduzcan los síntomas. Y de nuevo, aquí tiene totalmente sentido porque es un modelo basado en la enfermedad, es un modelo, digamos, desde una perspectiva mecanicista. Y algo falla, entonces naturalmente tenemos que repararlo o cambiarlo. No obstante, aquí vemos dentro de la postura de contextualismo, ya bueno, contextualismo funcional, ya esto es puesto por Steve Hayes, poco la cual vemos el criterio de verdad de lo que estaba diciéndole, cómo se ve esta perspectiva de verdad, el tema de utilidad. ¿Qué tan útil funciona según este contexto? Y luego la metáfora raíz, el acto en contexto, es decir, el acto no se puede entender sin que esté presente el contexto en sí. Y aquí pues he colocado una silla medio rotita y bueno, los que quizás han tenido los primeritos acercamientos a terapia de aceptación y compromiso, en esas ponencias en las cuales eran muy introductorias, es muy clásico que coloquen una silla rota. Y en esta silla rota, pues, las primeras impresiones que nos podemos dar, ok, si tienes una silla rota, pues naturalmente para ti podría ser inservible. Si yo tuviera una silla rota en mi sala y yo quisiera que esta silla rota sea funcional para que me pueda sentar, pues simplemente no me sirve. Pero ¿qué pasaría si esta silla rota, yo hago una especie de estudio fotográfico, un montaje, y lo pinto que esta silla rota pertenece pues al holocausto nazi, por ejemplo? Tendría pero mucha acogida probablemente. Serviría mucho para ciertos fines, ya sea para, digamos, crear una página de Facebook, tener muchos más likes, mucho más acogida, ser reconocido, y etc., y etc. Entonces aquí hay una perspectiva interesante que, ok, el elemento en sí mismo no es que nos sirva, muy a diferencia de las posturas mecanicistas en la cual, ok, experimentar, digamos, el tema de un signo de algún tipo de enfermedad en la cual te falten glóbulos rojos, quizás en sí mismo es malo. O sea, no hay forma en que lo puedas colocar en otro aspecto. Bueno, quizás en otra especie, no estoy muy seguro, no es que sea experto en medicina ni nada de eso, pero al menos en humano, donde lo puedas ver, cada uno, donde lo puedas ver, realmente tener glóbulos, una cantidad de glóbulos muy bajos, glóbulos rojos, pues es malo por donde lo veas. Solamente si nos vamos de esa postura mecanicista. Pero ahora, si nos vamos de la postura contextualista, es como que, ok, podría ser, digamos, no tanto como que en sí mismo malo, sino que, ok, aquí simplemente no eres útil. Aquí no es útil para esta cosa. Vean así de una forma más pragmática, si quieren decirlo así, ¿no? Del pragmatismo. Entonces, aquí no es útil esto. No funciona en este contexto. Si yo esta silla lo quiero usar simplemente para lo que nosotros conocemos que es funcional, que es para sentarse y pues que nos permite hacer algunas cosas, pues claro, claramente la silla nos sirve. Pero, como les dije, la silla puede servir para mil y un otros ejemplos más que se nos ocurra. Bien, entonces, aquí les traigo un pequeño fragmento por el cual nosotros vamos a ir siguiendo a lo largo de la exposición. Como ustedes pueden leer, pues, aquí van a ver, pues, una conversación clínica clásica entre un cliente y un terapeuta. Y aquí, pues, retratamos el caso de una madre, en la cual ha tenido un historial personal, pues, terrible con el tema de sus hijos.
que realmente no ha podido darle las atenciones como ella hubiese querido, ha tenido muchos problemas por esto, y realmente se llega a formar esta pequeña idea a raíz de varios eventos, esta pequeña idea de la cual soy una mala madre. Entonces, esta idea de soy una mala madre entra en sesión clínica. Aquí un poco empieza acá un poquito de conflictos dentro de la práctica clínica. Es que, ok, nosotros le estamos ayudando a que pueda realizar algunos comportamientos que puedan ser muy efectivos, pero sin embargo viene este pensamiento en plena sesión clínica. Y algo que, pues, para quedar más claro, pues, lo que puede pasar en la sesión o lo que puede pasar fuera de la sesión ocurre de la misma manera. Lo que está ocurriendo fuera de la sesión ocurre dentro de la sesión. Y esto es algo que van a ver. Si quizás no lo notaron así, pues la próxima sesión clínica que ustedes tengan, solo pónganse a pensar un poquito en esto, observar un poco en esa situación y se van a dar cuenta que sí, evidentemente lo que el consultante hace fuera de sesión, lo hace también dentro de sesión. Y ahora, cuando viene este contenido, pues verbal, que soy una mala madre, termina siendo bastante dificultoso dentro de la sesión clínica. Aquí, pues yo me recuerdo que en pregrado, pues si aparecía este tipo de pensamiento, pues mi profesora de TCC, terapia cognitiva conductual, pues nos mandaba un super manual que tendríamos pues que ubicar, bueno, ya no recuerdo muy bien la idea central, si no me equivoco, y ubicar en primer lugar, pues si es que hablamos de creencias irracionales o distorsiones cognitivas, y realmente terminaba siendo una chamba muy, pero muy fuerte, un trabajo bastante complicado. Y obviamente, pues, muy aparte como terapeuta, pues terminamos con los recursos muy agotados. Quizás con simplemente este solo pensamiento cuando aparece, simplemente nos tomaría bastante trabajo, quizás no solo una, dos, tres, cuatro sesiones, un poco más probablemente hasta que pueda quedar muy cuajado. Y esto y ocurra una suerte quizás de metacognición en este punto. Entonces, quiero que vean un poco esto de aquí, ¿no? En caso de una mala madre, y aquí simplemente nos remitimos justamente a lo anterior al contextualismo funcional. Ok, este pensamiento sirve para este momento, es útil, nos ayudaría a que tú puedas ser un tipo de madre que quisiera ser, o por el contrario, quizás esto no nos está ayudando. Y es como que aquí en ningún momento me puse a discutir sobre el contenido verbal ahí en eso. Simplemente no nos pusimos a discutir. En este aspecto nada más es, ok, ¿esto es útil o no es útil? ¿Qué hacemos con esto? Tratamos de ver alguna forma para que pueda realizar aún así el comportamiento efectivo a pesar de que puede estar este pensamiento rodando ahí en esto. Ok. Entonces, aquí un poco esto es lo que ustedes ya pudieron haber leído a medida que yo iba un poco explicando. Entonces, bueno, vamos avanzando. Aquí, un poco lo que empiezo a mencionar es que, como les había dicho, si el pensamiento fuera el problema o de por sí fuese aversivo, como si fuera a ser glóbulos, una cantidad de glóbulos rojos muy bajitos, que como les dije, por donde sea que lo miremos, pues malo, o sea, no es bueno para nada, te puedes morir o te puede pasar algo muy grave. Pero en el tema de los pensamientos, tratarlo de esta postura mecanicista, o si quieren decirlo, la postura también biomédica, puede resultar un poco complicado a nivel de sesión clínica. No tanto exactamente como una mala praxis, porque recuerden también de que la terapia cognitiva conductual también es una terapia basada en la evidencia. Pero, si vamos a criterios de parsimonia, puede ser demasiado complicado tratar de realizar todo este proceso, digamos, desde reestructuración cognitiva. Ok, y aquí donde yo les pregunto, ¿no? Obviamente, si es que el pensamiento realmente fuese aversivo en sí mismo, entonces, ¿por qué no empezamos a sentirnos todos nosotros ahora miserables, ¿no? Y aquí viene un poco esta perspectiva, ¿no? Como les había dicho antes, aparentemente parece que los pensamientos generan las conductas automáticamente. Pero yo les había dicho un poco, el pensamiento de soy una mala madre tiene una historia personal. De hecho, no es que sea una distorsión cognitiva o una creencia racional del todo, por así decirlo. Tiene mucho sentido bajo un contexto. Ocurrió en una historia personal. Ocurrió tras una serie de eventos en la cual, pues, explicado por el tema de, digamos, explicado por este tema de que
pudo haber estado experimentando muchas situaciones complicadas en su vida y realmente la pudo poner demasiado vulnerable al punto de que simplemente no empezó a realizar estas conductas efectivas propiamente del tipo de madre que quisiera ser. Y aparte, pues, de un ambiente en el cual podría castigar justamente este tipo de conductas y por tanto, pues, generar mucho más ya un historial de aprendizaje, un conjunto de reglas verbales, ya prácticamente todo un aprendizaje básicamente basado en consecuencias. Entonces aquí yo les digo un poco, realmente, cuando aparece el pensamiento, realmente lo que nosotros hacemos con el pensamiento quizás podría ser el problema. Es decir, si ven un poco con el fragmento de la sesión clínica, ¿qué hubiese pasado? No solamente hubiese estado ahí el terapeuta, sino, ok, en su casa. Aparece esta idea de que soy una mala madre. Empieza a ser una idea completamente agresiva. Y esto automáticamente pareciera que genera comportamientos que no son efectivos. Desde quedarse en cama todo el tiempo, desde quizás no preparar un desayuno, no pasar calidad de tiempo con sus hijos. Y llegamos a un punto muy particular en la cual, cuando la madre hace estas conductas específicas, sería lo que prácticamente mantiene más el malestar. Y empieza a ser como un círculo vicioso, porque claro, aparece el pensamiento, de alguna otra manera bajo el contexto que existe, realizamos las conductas que son inefectivas, y esto a su misma vez genera otros efectos emocionales más, y llega un punto en el cual, ok, sigo manteniendo la misma idea de que soy una mala madre. Y esto ya mucho más lo abordaron dentro de activación conductual, el modelo de track, y incluso en terapia de aceptación y compromiso, cuando hablamos de desesperanza creativa, que luego más tardecito lo vamos a estar abordando. Ok. Bien, entonces seguimos avanzando. Ahora aquí vamos un poco con este segundo tema. Análisis funcional breve de la conducta verbal en el ámbito terapéutico o proceso de Rumia. Primero, vamos con esto. ¿Qué sabemos sobre Rumia del pensamiento? Más o menos que conocemos, lo habremos escuchado en la universidad, quizás en algún tipo de formación, o lo hemos leído en algún lado. Realmente la rumia simplemente es como que algo muy negativo, o puede haber como dos tipos de rumia en general. Entonces, vienen estas cositas aquí. No obstante, empieza a aparecer algo muy particular dentro de una rumia, especialmente si se trata de una rumia en la cual es una hiperreflexión, es una rumia en la cual realmente nos llegamos a enredar muchísimo con los pensamientos y no llegamos a un tipo de solución, no llegamos a algún tipo, digamos, de nueva reflexión, por así decirlo, y simplemente quedamos mucho más atrapados en los pensamientos y realmente no llegamos a vivir lo que queremos vivir o una vida valiosa. Hay un nombre particular que le puso un libro Steve Hayes que era como que sal de tu mente, entra a tu vida. Y esto como que representaría un poco el tema de cómo sería la rumia de pensamiento, cómo sería el abordaje final, ¿no? Para este tema, en la cual nosotros, ok, vamos a salir un poco de lo que estás pensando, de lo que todo estás enredadera en todos estos contenidos verbales y vamos a realizar acciones que puedan ser muy valiosas para ti, o si quieren decirlo también como comportamientos específicos que lo acerquen a un determinado objetivo. Ok, entonces vemos aquí dos puntos. Desvinculación del individuo con el entorno y a su misma vez impide una resolución de problemas efectivos. Ahora, solo póngase un poco en este aspecto, ¿no? Pongamos en los zapatos de la madre, por así decirlo. Cuando aparece este pensamiento, no solo aparece el tema de que soy una mala madre, sino que puede aparecer todo un conjunto de recuerdos, situaciones, eventos, en la cual sigue reforzando esa idea de que sí, es una muy mala madre. Recordando el día de que quizás su hijo se tardó en llegar al colegio, ¿no? Un niño de, digamos de kinder, el día en la cual uno de sus hijos pues simplemente estuvo demasiado aburrido y realmente estaba muy fastidiado porque su mamá se había olvidado de que tenía que ver una película con él. Un hijo en la cual pues pidió ayuda a su mamá para resolver un problema y simplemente su mamá se olvidó y se había quedado dormida.
Entonces empieza a recordar todos estos eventos en masa y realmente termina siendo cada vez más y más y más aversivo. Y al punto que, sin darse cuenta, simplemente se desvinculó de todo el entorno en el cual está en ese momento. Que ni siquiera probablemente no se dio cuenta de lo que estaba viviendo justamente en ese momento. Y luego, en el segundo punto, el problema un poco digamos, con nuestra mente, es que, digamos, por así decirlo, hablamos algo más filogenético quizás, que nuestros pensamientos, bueno, miran un poco, ¿no? Miran un poquito de esta perspectiva. Si nos comparamos con otras especies, nosotros realmente, los seres humanos, somos una especie muy débil, demasiado débil. Tenemos a un gato que si cae de un piso a otro, probablemente no se quiebre la pierna o las patitas. En cambio, a ver, intentemos nosotros de un piso a otro, o bajar a un piso así, pero simplemente cayéndonos. Probablemente nos rompamos una costilla o como mínimo una fractura en la pierna. Y ahora también, nosotros ni siquiera podemos ver esa oscuridad ni nada de esas cosas. Pero ahora quiero que lo vean desde millones y millones de años atrás. Bueno, no estoy muy seguro de cuánto habrá salido los Homo sapiens sapiens, pero miren de los primeros hombres que pisaron aquí la Tierra, los primeros hombres que se formaron aquí. Entonces, el tema del uso de resolver problemáticas ante situaciones que pueden aparecer resulta ser lo más adaptativo del mundo porque te permite sobrevivir. Te permite sobrevivir en lo que sea. Solo imaginemos en ese tiempo, en esas eras, en la cual lo único que tenías que hacer era sobrevivir, conseguir comida y agua y algún tipo de refugio en la cual te permita estar protegido de animales extremadamente peligrosos. Tú solo tenías que hacer ese tipo de cosas para poder sobrevivir. Entonces tiene totalmente sentido que por simple evolución nosotros desarrollemos algo muy parecido al tema del lenguaje. El tema del lenguaje, esta resolución de problemas, pero muy fina, por así decirlo. Pero ahora, solo traslademos esa resolución de problemas a nuestros tiempos actuales. Termina a veces ser muy, pero muy problemático porque no llegamos a pensar en algo que pueda ser efectivo. No llegamos a un tipo de conclusión que nos pueda ayudar de algún modo. Y termina siendo, pero demasiado, demasiado problemático para nuestras conductas, más que nada. Ok, a ver, vamos viendo aquí. Un poco para simplemente decirlo de manera muy somera, que tenemos al gran Skinner, un poco dentro de su libro de conducta verbal, pues ha habido, menciona un tipo de aprendizaje, o bueno, dos tipos de aprendizaje que estamos aquí en esto. Tenemos el tema de aprendizaje por el saber por contingencias y el saber por reglas. ¿Qué quiere decir esto? El saber por contingencias o saber por consecuencias quiere decir que prácticamente nosotros aprendimos en función a consecuencias. Lo que ocurrió en un momento, simplemente si fue aversivo o fue muy beneficioso, puede ser que de alguna otra manera siga aumentando nuestra probabilidad de conducta para justamente obtener ese tipo de reforzador. Ok, solo mírenlo de esta forma de lo más básico. Si nosotros vemos algo así como una ameba, un, un organismo unicelular quizás, un organismo unicelular que no resiste al calor. Y ok, y lo exponemos al calor. ¿Qué crees que haga ese organismo unicelular? Bueno, asumiendo que tiene un poco el sistema nervioso ahí. Entonces, con gran probabilidad lo que va a hacer es que simplemente se va a retirar de esa estimulación aversiva. Ok, y si lo exponemos constantemente a ese tipo de situaciones, va a llegar a un punto en el cual, ok, ya no tengo que pasar por ahí porque de alguna otra forma, y ni siquiera como pensamiento, simplemente lo aprendimos por simple probabilidad de conducta, simplemente por las consecuencias. Entonces, simplemente el individuo o el organismo no llegaría a pasar ese punto. No obstante, hay otra segunda sección aquí que es el tema de saber por reglas. Aquí hay una pregunta muy interesante en este tema. Justo ahorita que estoy viendo mi laptop y estoy con una tacita de té. Bueno, a mí nunca me ha pasado de que pues he botado agua en mi laptop
Y pues nunca me ha pasado que si yo botaba esa agua en la lacto, pues obviamente se estropea toda la lacto, deja funcionar. Pero es muy loco, yo nunca lo aprendí dentro de una contingencia, una consecuencia. Nunca tuve una consecuencia en mi vida, nunca me ha pasado algo así, ni medianamente cerca. Bueno, que ahorita hay peligro, ¿no? Puede que me pase algo y el TEC pueda caer, pues, ¿no? En la lacto, ¿no? Pero, o sea, nunca me ha pasado esto. Y aquí donde viene aquí lo curioso, ¿cómo nosotros podemos aprender algo que nunca nos ha pasado? Entonces, aquí ya un poco más, viéndolo con los que algunos han escuchado, teoría de marcos relacionales o RFT, aquí con los plans, trackings y aumenten, aquí viene este punto en el cual, ok, los seres humanos aprendemos básicamente también por un tema de fórmulas verbales, reglas verbales. Algunas formas en las cuales hubo en algún momento de tu vida que una persona te dijo que quizás, ok, si tú echas agua al lacto puede ser una muy mala idea. O no simplemente como alguien que haya dicho una afirmación verbal, sino que lo pudimos haber visto en un video sin sonido. Imaginemos una publicidad en la cual vemos como que publicidad desastres, desastres que puede pasar con tu lacto y sin sonido, simplemente por estimulación visual. Entonces ahí se van creando este tipo de redes. Es muy importante tener en cuenta estos dos puntos, el saber por contingencias, el saber por reglas, porque básicamente vamos a ver que mucho del proceso de Rumia se genera también, uno, por el tema de saber contingencias, por ciertos eventos que puedan haber ocurrido, y el otro porque no necesariamente le pasó eventos en sí mismo que haya vivido físicamente, pero que en general el ambiente en sí mismo, o digamos que la estimulación social, pudo haber generado este tipo de reglas. Okay. Aquí un poco les dejo un muy breve análisis funcional de una conducta verbal. Entonces aquí tenemos como, seguimos con el mismo caso de la mamá. Aquí tenemos un antecedente como que encontrarse en casa con los niños, conducta, como, veanlo también como que contenido verbal o contenido cognitivo. Pobre de ellos, ojalá tuviesen otro tipo de madre. Y la consecuencia, mirar una serie, llamar a una amiga, ¿no? Como que en este caso, un poco esto lo conocen también dentro de BT o Lazarus y Follman, también hablaban como que resolución de problemas asociada a la emoción, ¿no? El tema en la cual yo hablo con una persona, rumio con una persona y solamente busco que me escuche, solo para reducir el tema de los efectos emocionales que pueden experimentar. Y vemos que esa consecuencia vuelve a ser también el mismo antecedente, mirar una serie, llamar a una amiga, y llega todo un tiempo estar en ese momento que otra conducta verbal se genera como que mierda, se pasó la hora, soy una mala madre. Y otra consecuencia, ok, lloro y como 5 bolsas de papitas. Entonces aquí un poquito, como ya lo verán más claro, aquí hay conductas que se van manteniendo. Y aquí es como que ya realmente llegamos a ver un poco más claro que el malestar no es en sí mismo el pensamiento, sino todas las conductas que van manteniendo ese malestar. Si por solo imagináramos nada más que, ok, se encuentra en la casa con los niños, empieza esta conducta y planificara otro tipo de consecuencia en el ambiente, probablemente esto podría generar otro tipo, digamos, o romper este círculo vicioso, por así decirlo. Ok, vamos aquí. Ahora aquí, identificación y breve abordaje de la rumia desde la activación conductual en este punto. Ahora, dentro de activación conductual, todo lo que yo les había dicho había el modelo de track, que es más que nada como que ya es un protocolo más clínico. Y esto, un poco de los recursos que he obtenido aquí es de los Martel y colaboradores. Aquí van a encontrar 4 preguntas específicas. Y es como lo llama aquí la regla de los 2 minutos, especialmente si encontramos una rumia muy fuerte, ¿no? Ahora, solo un poco dentro de las prácticas clínicas, para lo que yo normalmente suelo hacer, ¿no? Un poco. En este aspecto, utilizo normalmente este tipo de preguntas. El pensar demasiado en me guía a resolver el problema, pensar demasiado en me ayudaría a comprender mejor el problema, y las otras 2 preguntas que están ahí. Yo normalmente lo utilizo en este tema de con rumia que puede ser efectiva para que el consultante se pueda dar cuenta de este punto. ¿Qué quiere decir esto? Ok,
normalmente empiezo a decirle como cosas como que, ok, ¿qué te parece si lo aplicamos en una situación en la cual sí has podido resolver? Uy, perdón, en pantalla. Ok, entonces, aquí como le estaba diciendo, pues, en este punto, ok, hay una pregunta aquí. Vamos a aprovechar a responderla aquí. No se centra solo en el pensamiento. Sí, perfecto, gracias Baker. Sí, en este caso un poco para seguir reforzando la idea, no nos centramos solamente en los contenidos cognitivos, no el cambio cognitivo, sino, ok, qué conductas mantienen estos contenidos verbales que existen en este momento. Y aquí es donde, con la regla de los 2 minutos, un poco cuando estaba platicando, es que los hago desarrollar en situaciones que puedan ubicar en la cual sí han tenido una rumia adaptativa. Vamos a ubicar normalmente en una situación de trabajo, ¿no? Ok, una situación de trabajo, una situación que has tenido antes, identifiquemos un poco, ¿no? Identificamos el problema que has tenido, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, yo no sabía muy bien o no recordaba muy bien cómo conseguir un determinado archivo. Ok, practicamos las preguntas. Normalmente llegaban a este punto de la cual era como que, sí, prácticamente respondían con un sí a todo. Pensar demasiado en tal cosa me guía a resolver el problema. Sí, sí, sí me está ayudando, hace que me ayude a comprender mejor el problema, bueno, sí, también. Ya sé que quizás me sienta menos autocrítico, pues sí, o sea, es como que me voy sintiendo incluso mejor, con un menor estado emocional aversivo, porque claro, evidentemente ya voy encontrando una respuesta, una solución a lo que, bueno, estaba pensando en un buen rato probablemente. Entonces vamos identificando este tipo de situaciones para que quede mucho más claro. Y luego lo aplicamos en situaciones en la cual sí, efectivamente, cuando aparecían estos contenidos cognitivos, realmente era muy, pero muy dificultoso que pueda discriminar en alguna situación que pueda ser que le ayude a conseguir algún tipo de solución que le pueda ayudar, o por el contrario, quizás no estaba llegando a ningún lado. Entonces aquí tenemos acá esta pregunta. ¿Pensar demasiado en soy una mala madre me guía a resolver el problema? Probablemente no. Si el problema es como este de aquí en cómo yo quiero pasar tiempo con mi hijo, le quiero ver una película, probablemente no estaría ayudando. Si vamos aquí a la segunda pregunta, ¿pensar demasiado en soy una mala madre me ayudaría a comprender el problema? O sea, básicamente en cómo yo podría ver en película con mi hijo, quizás qué película planificar, qué película ver. ¿No? Aquí un poco lo que hacemos en acción comprometida dentro de terapia de situación y compromiso, que buscamos que las conductas sean súper específicas, no como decirles algo como que, bueno, entonces anda, mira una película con tu hijo. No tanto así, como que, ok, vamos a mirar un poco de horario, quizás es necesario que te coloques una alarma, qué película quieres elegir. Probablemente sea adecuado que le preguntes a tu hijo si le gustará algún tipo de película y que a ti también pueda gustarte. ¿En qué lugar más o menos piensas hacerlo? ¿Piensas verlo? Ok, quizás en la sala o quizás echados en la cama con el acto. Entonces son cosas muy específicas que nosotros tenemos que planificar junto con el cliente, consultante o paciente. Pues no es tan sencillo como decirle, bueno, Ana, mira una película y ya está, ¿no? Entonces, esto es lo que un poco es de estas preguntas. Y aquí, vamos con la tercera. Pensar demasiado en soy una mala madre me hace menos autocrítica. Entonces, aquí no. Realmente aquí puede parecer como que no, empieza si soy una mala madre y empieza a notar de que quizás más tiempo se está quedando en cama, entonces soy una basura de persona, nunca debí tener un hijo, probablemente mejor que se vaya con la abuela, no debería estar conmigo. Ok, vamos con la última pregunta. ¿Me encuentro con menor malestar pensando demasiado en que soy una mala madre? Bueno, hasta un poco lo que hemos visto, evidentemente no. Por el contrario, se sentiría bastante mal mientras más se encuentra enredada, mientras más se encuentra, digamos, desconectada de lo que puede estar viviendo en ese momento, más todavía empieza a experimentar el malestar. Ok, creo que... ¿Se puede? Aquí, listo. Entonces, vamos aquí con este punto. De acá, los 5 puntos que aquí tenemos. ¿Qué pasa cuando el terapeuta realmente llega a identificar que sí? Evidentemente, pues hay una rumia que no te está ayudando aquí. No te está haciendo útil estos pensamientos, ese contenido verbal no está siendo útil para la conducta que quieres realizar, ¿no? Como lo que hemos visto bueno, en la primera sección o fragmento clínico, ¿no? Entonces, vemos como 5 puntos. Un punto acá, destacar las consecuencias
de la rumiación. Es decir, el consultante lo tiene que tener súper claro de qué surge cuando empieza a enredarse muchísimo con los pensamientos. Algo que habla un poquito Rush Harris es el tema de echar el ancla. Por echar el ancla es básicamente que puede identificar, ok, que te estás perdiendo en este momento. En este momento, cuando estás, digamos, muy desconectada, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, ok, nos volvemos a conectar un poco aquí, identificas qué cosas vas perdiendo cada vez que te vas enredando muchísimo con estos pensamientos, identificas más que nada qué cosas quizás pierdes si realmente necesitas ahora en tu vida. Bien. Luego aquí, en el segundo punto, resolver problemas. Ok, entonces hay un tipo de problemática en la cual se está enredando muchísimo y empiezan a aparecer un montón de ideas. Algo que puede resultar muy efectivo para los consultantes es esto, ¿no? Como que, ok, ¿qué te parece si hacemos como que una serie de opciones, como una lluvia de ideas, y vemos más o menos qué puede ser más efectivo? Aquí esto también lo aborda, es como una resolución de problemas muy clásico, esto es bastante TCC incluso, algo muy usado. Entonces esto lo usa tanto DBT y activación conductual también. Bueno, aunque activación conductual hace un poco algo más como que una conversación más o menos clínica. En cambio, en DBT tiene un protocolo, una ficha específica para eso, ¿no? Que al final es como muy parecido a lo que se hace en TCC, ¿no? O como resolución de problemas de Nelson. Ok, entonces aquí tenemos resolver problemas. Cuando colocamos varios aspectos, como la lluvia de ideas, ¿qué tanto te funciona? ¿Qué tan probable puede ser que utilices ese tipo de solución? Ok, vamos a hacer como un pro y contras y simplemente probamos una solución y a ver qué sale. Ok. Ahora, en el tercer punto, vemos aquí como que es prestar atención a la experiencia sensorial. Un poco como les estaba diciendo, pues era echar el ancla. Ok, vamos aquí, vamos a conectarnos un poco con este momento. ¿Qué está pasando aquí? Porque como les dije, muchas de las cosas que ocurren fuera de sesión también ocurren dentro de sesión. Entonces, es muy probable, si ustedes no se dan cuenta, que ustedes pueden estar ahí en tremenda, pues tratando de explicarle muchas cosas como ocurren, tratar de planificar algunas estrategias con el consultante. Y quizás el consultante ni siquiera los está escuchando, simplemente le está diciendo como que, ah, ya, sí, 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 tienes razón. Algo muy parecido y realmente no está escuchando. Entonces es muy importante hacer algo, comunicaciones como que ahora mismo está pasando este tema de estos pensamientos, ahora mismo te sientes desconectada, sientes que quizás no estás aquí ahora. Ok, entonces, ¿qué tal te parece si nos damos una pequeña pausa? ¿Te parece si observamos un ratito las sensaciones que estás experimentando ahora? Entonces, con esto, lo que buscamos es que en un momento, ok, vamos a exponernos un poco a esas sensaciones incómodas que tienes ahí, pero sin juzgar, simplemente ponernos como una comunicación netamente descriptiva. Ok, si experimentar palpitaciones del corazón empieza a lanzar algo contenidos verbales, algo muy parecido como que no, esto es horrible, esto es una mierda, no quiero tener esto otra vez, me va a dar una crisis. Ok, esto ya prácticamente como unas ideas anticipatorias increíbles y esto hace que de todas maneras el malestar siga incrementándose muchísimo más. Ok, en el cuarto punto, vemos aquí volver a centrarse en la tarea. Esto es como con una perspectiva un poco mindfulness, porque en general es como que, ok, empiezan a aparecer estos pensamientos, un rato observa estos pensamientos y vuelve poco a poco a conectarte con la actividad. Algo un poco claro que les quiero dejar es que muchos consultantes no se van a poder conectar completamente y tampoco no busquen que se conecten completamente, paso a paso hasta que llegan a conectarse en algún momento completamente a sus actividades. Pero por el momento, cuando realmente mucho tiempo de su vida han estado demasiado acostumbrados con una especie de hábito a desconectarse mucho de su ambiente y decirle en una sesión clínica como que, bueno, vuelve a centrarte y hacemos algún tipo de estrategia para que te vuelvas a centrarte y esperar a que se centre completamente, es simplemente ilusorio. Realmente no pasa. Es como que recién estamos proponiendo estrategias diferentes y para que esas estrategias diferentes queden muy instauradas, pues necesitan de alguna otra forma que se vaya formando este hábito. Y en el último, desviar la atención de los pensamientos rumiativos. Aquí tengan un poco de cuidado, algo que usamos también en DBT
es el tema de, dentro de habilidades de tolerancia al malestar, es que se puedan hacer algunas habilidades de distracción. Hacemos como un kit de cosas como que, ok, dentro de la sesión, ok, ¿qué cosas más o menos crees que te puedan distraer? ¿Identificas? Ok, sí, creo que me gusta. Hay videos de YouTube sobre gatitos que me gustan. Ok, ¿crees que los podrías descargar y tenerlo a la mano? Bueno, sí. Quizás te gustan algún tipo de historieta, un cómic quizás. Ok, ¿qué te parece si el día sábado vas a ir a comprarlo? Planificas te colocas una alarma para que quizás no lo olvides y ese cómic lo tienes muy a la mano. Si todo el tiempo dentro de casa paras mucho más en tu cuarto, en tu sala, quizás sería muy buena idea que lo coloques dentro de tu campo visual, dentro de donde tú lo puedes ver, dentro de algo que sea muy visible, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo paro dentro de la sala, soy un escritorio, que sería buena idea que si yo quiero una estrategia de distracción, algo así como un recurso, ok, debería estar más o menos al costado. Especialmente si al consultante le viene como que una cantidad, pues, digamos, de crisis, por así decirlo. No obstante, quiero decirles que el último punto no es muy recomendable. ¿Por qué? Puede generar este tipo de problema. Ah, aquí hay una pregunta. Bueno, voy a aprovechar aquí a responderla. A ver, aquí. Sebastián Mendoza, ¿cómo asegurar que el cliente no adopte la distracción como una... Justo ahí, justamente ahí iba a llegar. Muchas gracias por la pregunta. Sí, ahí iba a llegar. Como les dije, el quinto punto, traten de no usarlo porque es muy probable que lo use como una estrategia de control en algún momento. Especialmente si es que trabajamos de terapia, aceptación y compromiso, no va a ser una pésima idea que podamos implementar todo el rato como este tipo el quinto punto, ¿no? Desviar la atención de los pensamientos rumativos con estrategias de distracción. Esto simplemente yo les recomendaría que lo usen más cuando el consultante experimenta realmente unas crisis fuertes. Y por crisis me refiero que puedan ir algunas conductas de riesgo, autolesiones en general, o quizás sobre ingesta de comida. Entonces sería una muy buena idea que en vez que ocurra eso, ok, entregamos esta estrategia de control, ya que hablando, digamos, topográficamente es menos intenso de todas formas. Y aquí, pues Brian, creo que si me preguntaste, que era para estabilizar, si no me equivoco, déjame ver. Sí, exactamente. Para el tema de estabilizar, lo que buscamos un poco es que se estabilice el tema de la conducta en este punto, solamente si experimentan muchas crisis, más que nada. Yo creo que aquí, un ratito. Sí, si experimentan muchas crisis en general, pues sí, va a ser una muy buena idea que si estos consultantes cada vez que experimentan las sensaciones físicas de los efectos emocionales y es muy contingente a que ocurran algunas conductas de riesgo en general, pues sí, resulta una muy buena idea mantenerlos distraídos. Es mejor eso que a que puedan realizar algún tipo de conducta de riesgo que atente contra su calidad de vida. Pero como les dije, si es que no existe ese tipo de situaciones, mejor dicho, como que conductas que afecten calidad de vida o conductas casi, es decir, conductas autolesivas sin intención suicida, o si existe también el riesgo suicida, si es que no existe nada de esto, pues el quinto punto, viendo, no, ni lo usen, porque si no, otra vez van a estar reforzando una estrategia de control. Porque recuerden, los consultantes, para que vayan a sesiones, es porque ya usaron un montón de estrategias de control. Algo que van a ver muchos consultantes que experimentan pánico o ansiedad generalizada, es casi fijo, sino un hecho, que ya fueron al médico. Ya se hicieron un montón de exámenes. Yo tuve una consultante que, pues, llegó a bordo un par de sesiones, pero en esas una o dos sesiones en las cuales estábamos ahí practicando un poco esa esperanza creativa, fue como que se desconectó y prácticamente perdimos un poco el contacto. Y después de prácticamente casi 2 meses, recurre a mí y me dice como que, oye, he ido a todos los médicos, me he hecho realmente electroencefalogramas y que cuestan carísimo y pues me dijeron que no tengo nada. Y es como que, wow, el costo ha sido increíble para que pueda llegar ahí. Entonces es natural, totalmente esperable que vengan los consultantes con todo este punto de aquí, ¿no? Los consultantes vienen con unas estrategias de control muy, pero muy bravas. Como que con ustedes un poco hagan esto, van a encontrar una gran lista. Una vez me acuerdo que hice una lista de prácticamente toda una hoja de Word. Estoy hablándote de 20 a 25 conductas de estrategia de control. Entonces es bastante difícil. Termina siendo muy doloroso para el mismo consultante y también dentro de los procesos de sesiones
ya que buscamos romper cada conducta de control. Entonces, pues, como que dejarle sin eso, pues sí, termina siendo muy doloroso el proceso de terapia muchas veces. Ok, entonces, vamos aquí con estrategias breves desde AT para el proceso de difusión cognitiva y consideraciones importantes en su abordaje. Ahora, aquí como les había dicho, para los que ya conocen un poco de terapia, aceptación y compromiso, han visto ejercicios de difusión muy básicos, muy particulares. Hay algunos que son dentro de observación de pensamientos, ¿verdad? Que es un poco de mindfulness, atención plena. Y también hay otros puntos que ustedes van a ver como ejercicios muy particulares, ¿no? Como que, por ejemplo, digo una palabrita y lo repiten muchas veces, ¿no? Se han escuchado el limón, 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 y pues si lo repites un montón de veces ya empieza a ser un conjunto de palabras que no tienen nada de sentido. Y lo que busca, obviamente, desactivar funciones y lograr la distancia con los pensamientos. Pero también hay otros tipos en la cual, algo que un ejercicio de fusión que no me he atrevido a hacer hasta el momento y no dudo que lo haga, es el tema de utilizar voces graciosas. Voces graciosas es como que, ok, vamos a lograr el mismo objetivo de, ok, tomar distancia de los pensamientos y que esto no sea problemático para las conductas que quieres realizar. No obstante, pues, lamentablemente puede terminar de alguna otra forma siendo contraproducente, especialmente para consultantes que pueden estar experimentando mucho dolor emocional, por ejemplo, un duelo complicado, una enfermedad crónica, quizás ser cuidador, ¿no? Estar en calidad de cuidador de algunos, de personas familiares, pues con condición crónica, algún tipo de condición médica. Entonces, todas estas cosas, pues resulta bastante contraproducente así aplicarlo por así sin un previo análisis. Ok, vamos a darle una ligerita vuelta al conocido Chafles. Probablemente la mayoría que están aquí, o quizás algunos, el Chafles ya lo han visto, probablemente esté en la sopa. Ok, entonces aquí ya saben un poco que ese es el tema de flexibilidad psicológica. Lo que buscamos en realidad dentro de las terapias es que no es que el consultante pues salga después de sesiones y salga pues completamente otra persona, ¿no? Como que alguien que nunca más va a cometer las conductas que hacía antes, es como que alguien totalmente renovado. No, lo único que hacemos dentro de las sesiones hablando conductualmente es ampliar simplemente el repertorio. Lo que prácticamente hacemos muchísimo, ampliar el repertorio. Lo que el consultante aprendió, lamentablemente aprendió y no existe algo como que desaprender de la conducta, simplemente aprendió. Entonces lo que nosotros hacemos, ok, vamos a instaurar una gran cantidad de conductas, que lo que nosotros llamamos dentro de terapias contextuales habilidades, ¿no? Vamos a instaurar un montón de habilidades, lo que es aumentar, básicamente esto, aumentar los recursos si quieren verlo de una postura más cognitiva. Entonces aquí tenemos atención plena, aceptación, difusión cognitiva, yo como contexto, acción comprometida y valores. Este es un modelo de salud psicológica, es muy diferente al modelo centrado en la enfermedad. Y entonces, pues, aquí lo que se busca es que los consultantes realmente, bueno, esta frase, ¿no? De que vayan a vivir una vida valiosa, una vida que tenga mucho sentido para el consultante. No nos centramos tanto en las situaciones o los síntomas o signos específicos que vayan reduciéndote. Eso es como que un efecto secundario que ocurre. O sea, sí, si alguien vive una vida plena, una vida que tiene sentido, evidentemente con gran probabilidad no va a experimentar casi nada de la ansiedad, de lo que conocemos del espectro de ansiedad. Probablemente no experimente casi nada de eso. Pero no nos centramos en esa situación, sino nos centramos en que pueda realizar comportamientos efectivos, más que nada. Entonces, para dar una repasada aquí, bueno, atención plena prácticamente se refiere el tema de estar atento a las sensaciones específicas que puedes experimentar en ese momento, en el momento en el cual tú estás viviendo. Básicamente en la cual estar muy atento, concentrado a lo que surge dentro de tu medio, dentro de tu contexto. La aceptación básicamente es el tema de dejar la lucha con los eventos privados, ya que al estar con la lucha con los eventos privados, como hemos visto antes, al estar luchando constantemente con los pensamientos, bajo estas estrategias de control, ¿no? Y hemos visto en el análisis funcional de la conducta verbal, pues, por ejemplo, el llorar, el comer papitas, hace que sea una estrategia de control para reducir los efectos emocionales. Entonces, hacemos que esto sea totalmente problemático para el consultante, la lucha. Entonces, la aceptación, ok, vamos a, digamos, darle un pequeño espacio a estos eventos privados que existen dentro de nuestra vida como algo totalmente natural.
una de las estrategias que se hace a veces dentro de las sesiones es decirle al consultante, ok, entiendo que quieres que la ansiedad se vaya totalmente de tu vida. Ok, pongamos en esa posición. ¿Qué te parece si un ratito nos podemos imaginar que esta ansiedad o el miedo, ¿no? La ansiedad como un miedo desregulado, un miedo demasiado intenso. Imaginemos este miedo intenso desaparece de tu vida. Nunca más en tu vida vas a experimentar miedo. Nunca más en tu vida vas a experimentar todas esas emociones asociadas como que el enojo, la tristeza. No lo vas a experimentar. Entonces, ¿qué crees que podría pasar? Muchos de los consultantes, si realmente están muy comprometidos con este tema de, digamos, con todo este malestar, muy, pero muy arraigados, con mucho tiempo, van a decirte algo muy parecido como que, uff, estaría súper tranquilo, no me pasaría absolutamente nada, estaría como que feliz, ¿no? Entonces, notemos un poco que en este punto, como ustedes verán, pues, si ustedes no tienen las emociones que nosotros experimentamos a diario, simplemente no nos podría permitir a superar obstáculos y por último no nos permitirían sobrevivir. Imaginemos si nosotros, todos los de aquí, nos desaparece la emoción del miedo, pues muy probablemente, pues todos terminaríamos contagiados o lo hubiéramos pasado muchísimo peor. Muy probablemente también nos hemos expuesto a muchos peligros. Quién sabe, quizás aquí ningún miembro de aquí probablemente hubiese estado vivo hasta ahora. Entonces, estas emociones realmente terminan teniendo una función adaptativa muy fuerte. Entonces, esto es más o menos lo que a veces se hace dentro de la sesión. Ahora, dentro de la difusión cognitiva, básicamente cuando el consultante literalmente es como que se asocia mucho con los contenidos cognitivos, es decir, se apega, se enreda muchísimo con todos estos contenidos cognitivos, y el principal efecto que ocurre con el tema de la fusión cognitiva es que genera estos efectos problemáticos como ya hemos estado viendo. Entonces la difusión cognitiva lo que propone, ok, simplemente vamos a ir tomando distancia de estos pensamientos. Es como que simplemente vamos a ir haciendo un tipo de conversación mucho más descriptiva de lo que uno va experimentando. Es decir, como que, ok, ahora mismo estoy teniendo el pensamiento de que soy una mala madre. Ahora mismo estoy experimentando una palpitación en el pecho. Ahora mismo creo que estoy experimentando como que un leve calor, por ejemplo, ¿no? Entonces esto un poco, ok, vamos a un rato a pensar la distancia y finalmente pues vamos con esto que nos va a permitir un poco más a que puedas generar o seguir generando más comportamientos efectivos. El yo como contexto es básicamente en la cual, ok, nuestra historia personal, lo que nosotros experimentamos, esto es como que nosotros somos más que esa historia personal. No somos esa historia personal que ocurrió, no somos nuestras experiencias, somos más que nuestras experiencias en realidad. A lo que podría decir es como que nosotros somos nosotros como personas y nuestras experiencias que caminan junto con nosotros en toda la vida, por así decirlo. Luego, acción comprometida va a referirse a las conductas específicas que justamente va guiado con lo que está arribita, valores. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Vamos a ir respondiéndola. Bien, ¿qué ejercicio recomiendas para enseñar el concepto de yo como contexto que no sea como metáfora a un consultante? Empieza a ser un poco dificultoso el tema de yo como contexto, te voy a negar, sí. Si, bueno, si no lo elaboras como el tema de metáfora, yo lo que normalmente hago un poco, ya algunas veces lo que había hecho con el tema de yo como contexto, ok, entonces primero el consultante ir exponiéndolo a esta estimulación aversiva, ¿no? El tema de cuando aparecen algunos pensamientos, ¿no? Si hablamos con el tema de la mamá, empieza como que soy una mala madre, no solamente viene este contenido de soy una mala madre, empieza a venir otros más. Ok, entonces hacemos algo muy parecido, debemos verlo como una exposición encubierta a los eventos privados. Podríamos verlo como que, ok, imagínate que estás imagínate que estás intentando tener un tiempo de calidad con tu hijo, y empieza a aparecer estos recuerdos. Entonces lo que hacemos nosotros, poco dentro de la sesión, es que, ok, ¿qué te parece si yo voy a actuar como tu mente? No, solamente imagínate, te coloco un video que normalmente ves con tu hijo, quizás, no sé, lo vas Jordi Gantz, ok, te ponemos ese video. Yo simplemente voy a actuar de tu mente y empiezas a darle esta estimulación aversiva, como que, ok, soy una mala madre, no debería estar aquí, probablemente mi hijo no me ve como una buena madre. Entonces, la única consigna aquí, ok, solo mantente lo más concentrada
viendo el video de Backyardigans, imaginando que tu hijo está al costado. Entonces, ese es el ejercicio que podría ser más claro sin que sea una metáfora, algo que pueda afianzar el yo como contexto. Ojalá ya respondí un poquito a tu pregunta, Sebastián. Si no, bueno, me vas escribiendo aquí. Bien, gracias por tu pregunta. Ok, entonces el tema de valores, véanlo como un tema de cualidades. Cualidades que no va a permitir hacer una infinidad de comportamientos. Si yo, digamos, quiero ser un tipo de madre amorosa, un tipo de madre en la cual sea muy atenta con mis hijos, entonces desde ahí ya se puede derivar muchísimos comportamientos efectivos. Ahora, aquí cabe aclarar pues que muchas de las cosas que se puede confundir con acción comprometida es el tema de confundirlo como un objetivo. Esto me hace recordar mucho a la película de Buscando a Nemo, no sé si recuerdan, cuando había unos pececitos, ¿no? Con el dentista, ¿no? Y estos pececitos, su objetivo realmente en su vida era, ok, quiero salir de esta pecera o quiero estar en el océano. Ok, perfecto. Hicieron, la película fue muy intensa en algunos puntos y lo lograron. Justamente ya en los últimos, ya creo que era ya terminando la película, salen los pececitos y se preguntan algo como que, bueno, ¿y ahora qué? Empieza a parecer como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Y es ahí justo donde tenemos que discriminar un poco, diferenciar un poco dentro de acción comprometida, al menos en esta parte, de que no son objetivos en sí. Porque si fueran objetivos es como que, ok, hice el objetivo y ya está, mi vida se acabó. No es tanto eso. Pero si lo planificamos como cualidades, no hay un objetivo específico en sí. Siempre, digamos, va a haber una serie cantidad de comportamientos que va a estar aunado para ese tipo de cualidad o tipo de comportamiento que quiera realizar la persona. Tipo de cómo, bajo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo tú quieres comportarte como madre, por ejemplo? ¿Qué quisieras mostrar a tus hijos, por ejemplo? Ok, yo quisiera comportarme, no sé, como una persona que sea más cariñosa, más atenta, ¿no? O una mamá más segura. Ok, entonces, ¿cómo sería ser una mamá más segura? Entonces, ok, planificamos una serie de comportamientos ahí. Listo, entonces después de darle una pequeña vuelta al conocido esta flecha, pasamos al siguiente punto. Ahora, aquí va a haber una situación muy importante, que es el tema de la importancia de la desesperanza creativa. Aquí, para que ustedes puedan realizar algún tipo de ejercicio de defusión, tiene que estar muy en claro para qué hace esto el consultante. Es decir, ¿para qué nosotros nos vamos a exponer a estos contenidos verbales? De hecho, con un consultante, pues, si ustedes ya lo han hecho, quizás un ejercicio muy simple de fusión cognitiva es que, digamos, escriban los pensamientos, simplemente lo observen. Muchos los consultantes empiezan a experimentar unas sensaciones físicas, pero realmente aversivas, ya sea asociado, pues, al tema de, digamos, el miedo, la tristeza o el enojo, una cierta frustración, ya el tema de estar, pero muy tristes con toda esta situación. Entonces, suelen exponerse a estos contenidos verbales resulta ser aversivo. Pero si no hay una razón, no hay un para qué, entonces tiene sentido realmente ponerlos a estas situaciones. Básicamente aquí lo que quiero intentar decir es que la exposición conductual, por así decirlo, no va a funcionar simplemente por un tema de habituación y ya está, esperamos que una curva del malestar suba y baje, ¿no? Baje como esta curvita, vaya bajando. No, simplemente no es que esto explique realmente cómo funciona todo esto, sino explica por los nuevos aprendizajes que pueda surgir dentro de sesión. Un aprendizaje en la cual, ok, exponerte a esto no significa simplemente que tú la pases muy mal, la pases de la mierda todo el día, sino que, ok, esto te va a permitir a que puedas estar más cerca de lo que valoras, más cerca de lo que es valioso para ti. Entonces, vamos por esta perspectiva. Ok, entonces aquí les dejo un par de preguntas, de hecho como 6 preguntas, que nos va a dar una cierta perspectiva de esperanza creativa, es como una pequeña guía que les puede servir. Esto ya lo he hecho dentro de Rush Harris, libro recientemente publicado, bueno, no este año, sino el año pasado, 2019, prácticamente creo que eso fue su segunda edición, I've Made It Simple, o Hazlo Simple, o algo así. Entonces, aquí un poco sacar ese tipo de preguntas, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los principales pensamientos y sentimientos que son problemáticos para ti? Ok, empieza a decir, bueno, soy una mala madre, que básicamente siento que no sirvo como madre para mis hijos, siento que pues soy una vergüenza para ellos,
y además contenidos verbales que pueden ser muy dolorosos para el consultante. Luego, ok, vamos al segundo punto. ¿Qué has intentado distraerte, o cómo has intentado distraerte de estos pensamientos y sentimientos? Bueno, nada, he estado en cama todo el día, tratando de distraerme, viendo series todo el momento, conversando con mi amiga para que, bueno, me ayude a no sentirme tan mal. Entonces, empieza a decir, relatar una serie de conductas de control. Luego, ¿cómo has tratado de pensar para salir de ello? Entonces aquí vamos a verificar un poco más como que la planificación que surge entre esto. No sé, intenté tratar de hacer más cosas, como que quizás, no sé, estaba pensando ir al yoga, por ejemplo. No sé, quizás me iba a venir un buen viaje o algo parecido, quizás eso me iba a ayudar. Entonces, vemos aquí más conductas de control. Ya que en el cuarto punto, ¿qué sustancias, si es que la hubo, ¿no? ¿Qué sustancias has intentado poner en tu cuerpo? Autolesiones, actividades de riesgo. Entonces, esto lo van a ver en algunos consultantes que pueden experimentar desregulación emocional. Que de nuevo, las conductas que van a usar o esta pregunta específica que está ahí, lo pueden usar básicamente como conducta regulatoria emocional. Es decir, bajo el tema de reforzamiento negativo, si quieren ver como una función de escape o de evitación, o propósito, una conducta con el propósito de escapar o evitar esta estimulación aversiva que puede pasar por el contexto donde viven. Bueno, el quinto punto, estas estrategias eliminaron tus pensamientos y sentimientos para que no volvieran más. Puede decir algo muy parecido como que, bueno, sí, sí, pero no sé, siempre vuelven de alguna otra forma. Puedo en el día rellenarme de 1000 actividades, pero en la noche cuando no estoy haciendo nada, cuando estoy en cama, tiene todos estos pensamientos. Algo muy curioso ahí, si no me equivoco, había un artículo de Jorge Barraca que hablaba sobre un caso clínico de un abogado, ¿no? Que había tenido, si no me equivoco, un reciente divorcio. Entonces, él tenía que publicar un libro. Tenía que publicar un libro, el tipo era abogado, tenía que publicar un libro. Pero lamentablemente, la única manera que vaya escribiendo ese libro y pues todos los recursos que tenía, lo tenía en casa. Pero pues él vivía con su esposa, pero lamentablemente por el tema del divorcio, pues ya no vivían juntos. Pero él aún conservaba la casa. No obstante, pues aparentemente este abogado se vuelve muy funcional. Si es que alguien lo ve desde una perspectiva, digamos, simplemente mirarlo y ya está, como que empezaba a ir a ponencias, era un docente reconocido, un ponente reconocido internacionalmente, iba de viajes y todo, y aparentemente estaba demasiado funcional. Pero solamente cuando estaba en su casa, aparecían todos estos contenidos verbales muy increíbles, todos estos recuerdos que al final generaban este tema de que, ok, ni siquiera quiero entrar a casa y por tanto pues sigo aplazando el tema de la publicación del libro. Y es aquí donde resulta muy curioso, muchos de los terapeutas nos podemos confundir en este tema, eh, que algunos consultantes pues se pueden ir por un momento de las sesiones, ¿no? Y, ok, tenían condiciones algunas complicadas, ¿no? Como que quizás el trabajo no le estaba siendo beneficioso, tenía problemas familiares, pero después de un par de meses consiguió trabajo, su familia, las cosas en su familia se estabilizaron, pero aquí surge algo muy, muy interesante. Cuando el consultante de nuevo otra vez experimenta algún tipo de revés laboral, algún problema familiar, siente el mismo malestar, tiene las mismas habilidades o las mismas conductas que hace para lidiar con esta habilidad que pueden ser muy inefectivas. Entonces ahí podemos decir que realmente llegaron a resolver el problema, realmente pueden de alguna otra manera eliminar todas estas cosas que están aquí. Entonces aquí en este punto 5, pues algo que es muy importante que estén muy atentos es que podemos cambiar el contexto de una persona y sí, generalmente puede cambiar mucho su estado de ánimo, pero aquí no se trata de cambiar en sí, digamos, estas situaciones de las personas, sino generar habilidades que funcionan en una seria cantidad de contextos. Mientras más generalizada la habilidad, muchísimo mejor. Pero
Lamentablemente eso está muy arraigado también dentro de terapeutas, incluso consultantes mismos también. Creo que a veces dicen, tengo un problema muy fuerte, ¿sabes qué? Me voy a viajar a Europa. Que viaja a Europa, regresa de Europa y al final llega a la misma conclusión de que sigue experimentando malestar. Y el malestar viene peor todavía porque uno dice, pero si me fui de viaje para sentirme bien y ahora que regreso siento la misma mierda. Entonces no lo llegan a entender, empiezan a estar más rumiativos y por tanto más desconectados de lo que pueden estar viviendo, empiezan a generar conductas que mantienen el malestar y al final vuelven a estar otra vez en una vida en la cual no tiene nada de sentido, empieza a ser una vida dolorosa. ¿Bien? Ahora, en el sexto punto, ¿cuánto te ha costado realizar todo ello que perdiste en el camino? ¿Qué ocurrió? No sé, creo que perdí un tiempo con mi hijo, no pude ni siquiera preparar algunas cosas ricas que a mí me gustan. Quizás antes me gustaba hacer postres, antes incluso me gustaba ver algunos cursos de marketing probablemente. No he podido hacer nada de eso. Antes yo era de programar llamadas con mis amigas, pero ahora me da mucha vergüenza que me puedan preguntar cómo estoy y que quizás tenga que decirle que realmente la estoy pasando muy mal o no poder ocultarlo. Entonces ahí, con esta sexta pregunta, ya van notando muchas cosas que los consultantes han perdido, muchas cosas que han valorado tanto. De hecho, algo que van a notar mucho es que mientras el consultante más malestar sienta por alguna situación, es porque esa situación es valiosa. Esa situación es muy, pero digamos, muy valorada por la persona. Mientras más malestar sienta, ¿no? Esto lo vemos también cuando podemos perder algo, algún objeto, una persona, entonces evidentemente empezamos a experimentar malestar porque en algún momento, si te has llevado mal o bien, interesa, pero igual fue importante. Bien, entonces aquí en este punto, vamos acá a ver el tema de esta última pregunta, en la cual, ¿estás dispuesto a realizar algo diferente? Cabe aclarar que la mayoría de consultantes te van a decir que sí, si no todos, probablemente, pero aquí dentro de las sesiones no se trata tanto de que, bueno, muchos consultantes van a ir a sesiones para sentirse necesariamente bien. No, yo quiero sentirme bien, quiero estar tranquilo, ¿no? Y a veces, pues, nosotros, bueno, los terapeutas que hacen mucha terapia sin compromiso, son conductual, un poco de ET, se dan cuenta, pues, quizás entre nosotros mismos, pues, ¿no? Podemos decir como que, no, creo que no. No, lamentablemente no. No es que te vayas a sentir bien todo el tiempo. No es que tampoco disfrutemos con el malestar. Pero realmente, para hacer cosas muy valiosas, requiere esfuerzo. Requiere una cierta dosis de dolor, lamentablemente. Solo pónganse a pensar el esfuerzo que han tomado para estar aquí. Un domingo a las 8 de la noche. O en mi lugar, el esfuerzo que he tenido que estar en un domingo a las 8 de la noche. Cuando yo, por ejemplo, normalmente mis domingos, yo los quiero libres totalmente. O sea, normalmente no recibo nada de consultantes tampoco. Trato de no hacer algunas actividades. Pero, por ejemplo, hoy día tuve una reunión de consejo. Tengo aquí la exposición con ustedes. Implicó un cierto esfuerzo. Pero aquí resulta muy curioso y también con ustedes. Si esto implicó un cierto esfuerzo, y un cierto, digamos, una cierta estimulación aversiva, por así decirlo, tanto a nivel de contenidos cognitivos verbales o incluso lo que pueden experimentar en el cuerpo. Como yo, por ejemplo, antes, 10 o 15 minutos antes, o no, creo que todo el domingo estaba un poco a la expectativa, ¿no? De todas maneras, era como que experimentar un poco de malestar. Pero aquí un poco la pregunta es como que, hey, ¿por qué nosotros tendríamos como seres humanos exponernos a tanto malestar? No tiene sentido. ¿Acaso somos masoquistas o algo? No me pongas a pensar también, todos los que han tenido la carrera universitaria, los que están en pregrado, los que ya terminaron el pregrado, los que están en titulación, maestría, doctorado, ¿por qué rayos harían todo eso si todo ese camino es experimentar malestar? Es incluso algunas veces amanecerse, algunas veces levantarse temprano para la videollamada. Entonces, todas esas cosas. Algunas cosas, digamos, como que, ok, menos tiempo para jugar un videojuego, quizás los días, quizás lo que están laborando, si han tenido una gran carga laboral, menos tiempo quizás para comer o disfrutar un almuerzo familiar. Entonces realmente llegamos a decirnos como que, oye, es muy loco porque hacemos cosas que nos hacen sufrir. Y es aquí donde poco les voy mencionando que los seres humanos, nosotros, nos movemos por razones. No nos movemos
porque simplemente ya está. Simplemente tengo que hacerlo y ya está. No, no funciona eso. Movemos por cosas que queremos, que valoramos muchísimo. Y aquí pues van a ver en esta imagen de capítulo, imagino que muchos de aquí lo habrán visto, capítulo de Homero, en el cual pues prácticamente arrastrándose se va pues con, ya bueno, ya me olvidé un poco el nombre, ¿eh? Entonces, y aquí creo que había antes de que Homero pegue todas estas cosas, creo que había era como que trabajar, estaba en inglés, era trabajar todo el tiempo, prácticamente hasta morir o nunca para poder salir del trabajo. Y él hace este tipo de pegatinas, ¿no? Con las imágenes de Maggie, de la niña Maggie. Y él es como que ahí prácticamente, ok, sabe muy bien, o nosotros sabemos muy bien que vamos a sufrir en muchos aspectos, vamos a pasarlas muy mal, pero hay una razón por la cual nos movemos. En el caso de Homero había una razón por la cual se mueve. En el caso de la madre también hay una razón por la cual se va a mover. Por algo que valora, por sus hijos, por lo que quiere ser el tipo de madre para sus hijos. Que simplemente el hecho de ejecutar la conducta ni siquiera va a necesitar algo específico en la cual su hijo le diga explícitamente como que, ay madre, mami, eres una buena madre. Ni siquiera va a recibir eso, simplemente va a notar los efectos que da dentro del contexto. Ok, ahora, aquí una metáfora bastante, digamos, recurrente que se puede usar un poco en esto para los consultantes, y es mejor que usen metáforas, no sean tan directos, ¿no? Ya que esto, si las metáforas lo usan mucho mejor con su historia personal, está mejor todavía. Esto va a permitir, pues, que los consultantes puedan adquirir más esto, ¿no? Y mientras más experiencial sea esto, mucho mejor todavía, ya que también dentro de la terapia no buscamos intelectualizar las cosas, sino que los consultantes puedan sentirlo dentro de su propia experiencia, experimentando las situaciones complicadas y poder hacer una suerte de imaginería con todas estas situaciones que ocurren. Ok, entonces hacemos como que la metáfora del vaso sucio, quizás algunos los hayan escuchado. Entonces es algo muy parecido, ok, el vaso lo vamos llenando con agua, entonces cada vez que lo vayamos llenando con agua, pues se vuelve mucho más turbio, más sucio, pero a medida que le damos muchísima más agua, se vuelve más claro, un poco más claro y un poco más claro, al punto de que, listo, empieza a ser un vaso limpio. Entonces, estas son las cosas que van a pasar. Ok. Ahora aquí, en este punto de la importancia de la desesperanza creativa, vamos acá como unas reglas de desesperanza. Esto lo van a ver en este librito de aquí, muy clásico y muy querido por muchos, lo que ven acá, este libro verde. Entonces, es el libro de prácticamente un tratamiento conductual orientado en valores de Wilson y Luciano. Año 2002, un libro bastante clásico, un libro muy querido, probablemente por muchos aquí. Entonces, aquí van a ver de este tipo de reglas, ¿no? No necesariamente que esto esté en todos los libros de art, pero es una excelente guía para la cual te diga, ok, entonces más o menos con estas cosas ya voy viendo de que sí, creo que estoy haciendo una desesperanza creativa más o menos decente. Ok. Cabe mencionar que la desesperanza creativa no es que como que, ok, lo voy a hacer en la primera, segunda sesión y ya está, nunca más lo voy a tocar. No, van a tener que tocarlo varias veces, porque recuerden de nuevo cuántos años, meses, mucho tiempo de su vida de consultante ha estado con este tema de que, ok, los pensamientos son negativos, son malos, hay que deshacernos y hay que cambiarlos. Entonces no van a esperar que en una sola sesión pues van a lograr todo un tema de cambio. Puede que sí, hay nuevos tratamientos orientados en, ¿cómo se llama? Terapia de atracción compromiso focalizado, también las nuevas investigaciones de Carmen Luciano junto con Francisco Ruiz, que es en el tema de intervención en pensamiento negativo repetitivo, si no me equivoco. Entonces es como que terapias pero muy focalizadas, ¿no? El tema de Rumia. Que pues esto también pues están siendo como que investigaciones más o menos recientes, pero en general pues al menos dentro de una sesión clínica de AT estándar, por así decirlo, la desesperanza creativa lo van a aplicar recurrentemente, muy probablemente, ¿no? El consultante apliques un ejercicio de función cognitiva y el consultante te diga, no me ha funcionado porque no me he sentido bien, entonces, ok, vamos de nuevo con desesperanza creativa y quizás sea bueno reconsiderar otro ejercicio de difusión cognitiva. Ok, entonces vamos por el primer punto, valores, como ya les estaba diciendo, pues los consultantes no se mueven sin una razón.
Entonces, esto es justamente las acciones valiosas, las actividades valiosas que van a hacer lo que por lo cual se van a mover. Luego, la exposición, en este tema necesariamente, cuando ustedes lo hacen un poco experiencial, por experiencial me refiero a que ustedes usen sus mismos contenidos cognitivos. Es decir, si el consultante empezó a decir como que soy una mala madre, siento que para mi hijo le soy una vergüenza, entonces dentro de esta desesperanza creativa van a usar estos mismos contenidos cognitivos, como decirlo como que, ok, igual cuando hiciste esto, ¿crees que de todas maneras se ha ido este tipo de pensamiento? Soy una mala madre, soy una vergüenza de madre, mi hijo no me quiere. ¿Realmente cuánto te ha costado para que puedas tratar de deshacerte de esto? Entonces, ya de por sí ese tipo de afirmaciones verbales ya generan en el consultante ya esta versión, esta estimulación aversiva por puro condicionamiento clásico, ¿no? Viene ese contenido y ¡boom! Al toque experimenta todas las sensaciones físicas. Luego, desactivación de funciones y distanciamiento. Entonces, aquí dentro de la desesperanza creativa, lo que van a hacer es que, de todas maneras, el consultante poco a poco vaya tomando distanciamiento de todos los pensamientos, emociones en general, que básicamente no hagan que se enreden demasiado con todo esto, sino que hay una solución para ello. Y es cierto, antes dentro de sus estrategias era enredarse completamente, tratar de buscar algún tipo de solución, por lo que ya les había dicho, ¿no? Que nosotros hemos estado diseñados para un tema de resolución de problemas, como una suerte de conducta filogenética. Pero lo que podemos hacer es otra opción, ok, ¿te parece algo como que más descriptivo? Vamos a ir distanciando de estos pensamientos. Y luego, el tema del fortalecimiento, básicamente aquí que todo el tiempo en la esperanza creativa tienen que ahondar en las acciones valiosas, en lo que puede realizar, que si sigue todo este proceso, poco a poco se va a sentir más cerca de esto. De hecho, pues con esta desesperanza creativa, muchas de las cositas, por ejemplo, en el primer fragmento clínico que vieron, pues ahí estaba un poquito de desesperanza creativa, en el cual te decía, ok, cuando aparece este pensamiento, soy una muy mala madre, realmente te está orientando a una vida valiosa, una vida en la cual es una madre cariñosa, amorosa, una madre atenta, o quizás por el otro lado te está guiando una vida de sufrimiento, una vida en la cual realmente llegamos a sentirnos de nuevo muy pero muy mal, llegamos a sentirnos demasiado víctimas de nuestras emociones, pensamientos, como que muy prisioneros, no podemos salir de aquí. Aquí lo que tienen que notar los consultantes es que pueden elegir. Si antes se sentían prisioneros, se enredaban muchísimo, realmente parecía que no se podía. Ok, con esto tú puedes elegir. Puedes elegir seguir siendo prisionero, puedes elegir vivir una vida valiosa, orientarte a una vida que pueda ser muy valiosa, que valga la pena vivir. Entonces son las dos perspectivas diferentes, que el consultante pueda notar que, hey, puedes elegir. Ok. Y aquí, de nuevo, bueno, recordando un poco con lo que estábamos viendo del primer fragmento clínico, entonces, ya como les había dicho, soy una mala madre, entonces te orienta, esto te ayuda a que puedas comportarte como este tipo de madre. Ok, pues seguimos un poco con el fragmento clínico. Ok, entonces acá el consultante pues va a decirte un parecido como que, bueno, se me hace muy difícil lidiar con este pensamiento. Y pues ahí ya te da un leve indicio de que quizás, oye, creo que pues está pasando algo como que quiere deshacerse de nuevo de los pensamientos. Vemos pues dentro de la postura contextualista funcional que pues esto realmente termina siendo contraproducente y realmente no termina llegando a un tipo de solución. Ya que algo que muy parecido a las consultantes van a pedirte es que primero quiero estar bien, quiero sentirme bien igualmente no quiero no sentir estas sensaciones físicas para poder yo hacer las cosas. Eso es algo muy parecido con motivación conductual que, ok, vamos a hacer de fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera. Es decir, hacemos cosas valiosas para sentirnos bien. Y no es que esperamos a sentirnos bien para hacer recién algunas cosas valiosas. Ok. Entonces, como van a ver en este pequeño fragmento clínico, un pequeño ejercicio de fusión muy básico, ¿no? Escribir el pensamiento. Aquí, ¿qué te parece si anotamos ese pensamiento en esta hoja? Ok, vamos viendo. Ahora, ok, un momento, observemos un rato ese pensamiento. Momento en el cual está diciéndote ahí. Y obviamente acá pues va a experimentar algunas sensaciones físicas,
o es totalmente esperable que algunos consultantes puedan llorar un poco o puedan sentirse un poco como que medio ansiosos con el tema de sudoración en las manos, un poco de tensión en el cuello, en el rostro. Entonces, una vez que sigue observando, ¿no? En este caso le guiamos al consultante. Este es un fragmento clínico, no suele ocurrir esa iniciación clínica, es cuestión muy didáctica, ¿eh? Es un poco más largo, acá metemos más procesos como que atención plena, más aceptación, un poco de valor, esto es como que es, a veces la sesión clínica a veces termina siendo como un consultante que va danzando bastante, va bailando con todos los procesos. Entonces aquí es como que, ok, sientes que puedes conectarte un poquito más aquí. Y entonces muy probablemente el consultante te puede decir o el cliente te puede decir, sí, creo que podría hacerlo. Creo que ya no se siente tan enredado, ¿no? Entonces aquí quiero que le noten pues ¿no? Al consultante de que puedes igual elegir. O sea, no es que tu única opción en la vida era siempre amarrarte a los pensamientos. Hay también, existe esta opción en la cual no necesariamente tienes que ser prisionero de tus pensamientos. No necesariamente tienes que sentirte bien para hacer las cosas. No necesariamente tienes que esperar a hacer las cosas y no experimentar ni un malestar. Entonces hay opciones que hay. Y de por sí ya estamos flexibilizando aquí. Bueno, aquí lo peligro, danger, peligro, consideraciones en la difusión cognitiva. Como ya les había dicho desde el principio, cuando abordamos este punto de agenda, pues puede ocurrir que lo podamos invalidar al consultante si usamos ejercicios de difusión. Puede ser un poco extraños, ¿no? Como cantar las voces, ¿no? Tema de invalidar, véanlo como un tema de que quizás estamos brindando un castigo a determinada conducta, ¿no? Esta conducta verbal que puede decirnos, a esta información que nos puede dar el consultante, y a veces cuando usamos esto muy apresuradamente, podemos castigar mucho, digamos, esa conducta y obviamente generar efectos contraproducentes en el consultante. Especialmente recuerden que los consultantes van a sesiones ya cuando son casi las últimas opciones. No es como otros países, ¿no? Como que suene lógico, ¿no? Tengo alguna serie de pensamientos que no me están dejando en paz, entonces voy al médico, ¿no? Quizás tengo que ir al psiquiatra, quizás tengo que analizarme por un neurólogo, un montón de cosas, ¿no? Eso es lo que ocurre aquí, pero en otros países les puede quedar mucho más claro como que, bueno, tengo que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, lamentablemente es cosa, supongo, más cuestión, digamos, demográfica probablemente, ¿no? Sociodemográfica. Luego aquí bajamos a las estrategias de control. Acá tenga mucho cuidado que si usan un tema de fusión cognitiva y el consultante le dice como que no me estoy sintiendo bien, esto que el otro, y ustedes como que de nuevo refuerzan eso, pues va a ser muy contraproducente y al final están haciendo lo mismo. Algo que aquí no tengo un poco es que cuando un consultante te empieza a decir como que, oye, sí, me ha funcionado, me he sentido mejor. Y si por alguna razón, pues dentro de la terapia nosotros decimos algo como que, ay, qué bien, qué bueno, qué bacán que estés así, qué bien, me alegra un montón por ti. Entonces, realmente termina ser como que una conducta verbal clínica del terapeuta que no termina siendo, no sirve en realidad, no es útil. ¿Por qué? Porque básicamente no está funcionando como un reforzador de nada. No está haciendo algo clínicamente relevante, si lo quieren ver un poco de fact. No está haciendo algo clínicamente relevante. Por otro lado, lo clínicamente relevante, lo que puede ser es que, ok, reforcemos justamente esa opción. Ok, notaste que quizás, o mejor dicho, ¿qué notaste de diferente al realizar esto? Ah, bueno, creo que noté que quizás estaba un poco eh, más conectado con mi hijo. Creo que me pude concentrar más viendo esa película de Backyardigans. Entonces, desde ahí ya simplemente reforzamos o nos decimos como una suerte de metacondición, una sobreconciencia de lo que está experimentando dentro de su ambiente o implementando un poco de atención plena ahí. Bien, entonces eso es lo importante que ustedes tienen que realizar. Cuando ustedes refuercen, traten de limitar mucho este tipo de conductas que nosotros emitimos como que, oh, mira, qué perfecto, qué bueno, que está bien, me alegro muchísimo por ti. Entonces traten de limitar bastante ese tipo de conductas, porque de nuevo puede generar otro tipo de, digamos, reforzamiento, si lo quieren ver para los que un poquito conocen el tema, quizás un pliance. Un pliance o un tracking. Pliance y un tracking prácticamente son las cuestiones que puede hacer una persona bajo la regla de otra persona que puede emitirlo. Entonces puede aparecer algo como que, ah, mira, si para mi terapeuta está bien que haga esto, entonces debo seguirlo.
Al final no están haciendo algo por sus propias vidas realmente, sino lo están haciendo para que el terapeuta esté feliz y contento, algo que nosotros no buscamos claramente. Luego, en el tercer punto, déficits o problemas al clarificar las contingencias. Entonces aquí, de nuevo, traten de, un poco con la desesperanza creativa, el tema de que el consultante entienda por qué realmente están haciendo difusión cognitiva, que le va a permitir hacer difusión cognitiva, simplemente porque ya está, simplemente para que me distancie de los pensamientos, pero ¿para qué quiero yo distanciarme de los pensamientos? Ah, ok, porque esto me va a permitir que surjan menos efectos problemáticos cuando yo esté al lado de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante que clarifiquen eso. Luego, el tema de la función del terapeuta, algo muy recurrente que no, con nosotros va a ocurrir es que eh, quizás no somos muy conscientes de eso y está bien. Tengo que decir pues que somos humanos, muy aparte de nuestro rol pues como terapeutas, consultores, quizás consejeros, no sé. Entonces, somos humanos en primer lugar, ¿no? Y por humanos no me refiero a una cuestión romántica, ¿no? De que podemos, digamos, igual sentimos cosas así, no, sino me refiero como que igual estamos expuestos a las contingencias, igual, estamos muy expuestos a las consecuencias, como seres humanos que naturalmente aprendemos. Entonces, lo que puede ocurrir aquí es que tampoco podamos tolerar muy bien el tema de ver un consultante que está realmente con mucho malestar y a veces en tratar de apresurarnos por no poder resistir esto, hacemos alguna estrategia muy rápida, pero que quizás no pueda tener un sentido, significado. Y más tarde, sin darnos cuenta, dentro de las sesiones ya el consultante empieza a estar atiborrado de un montón de estrategias. Y aquí, como les saca en el quinto punto, uso excesivo de la metáfora. Entonces, como que ya empezamos a implementar un montón de metáforas. Al final, el consultante no tiene ni idea de por qué has dicho tantas metáforas. Ni siquiera hemos evaluado si la metáfora está acorde a su historia personal. Si esta metáfora puede servir bajo su historia personal, ok, este consultante es médico, probablemente pueda yo elaborar alguna metáfora relacionada al tipo de su carrera, por ejemplo. Entonces puede funcionar ese tipo de cosas. Es por eso que las metáforas, entiendo que en muchos libros de arte hay varias metáforas, pero siempre está la invitación a que ustedes puedan elaborar sus propias metáforas. Es algo con tal que cumpla con los requisitos, simplemente entonces igual. Lo importante es que genere esta desactivación de funciones, este distanciamiento de los pensamientos, emociones, de los eventos privados y que el principal objetivo es que el consultante no genere tantos efectos problemáticos dentro de sus comportamientos. Pues mientras cumpla eso, pues ustedes pueden elaborar todas las metáforas que quieran, siempre y cuando no esté bajo control tampoco, sea otro tipo de, digamos, estrategia para el control emocional. Y aquí un poco como les dije, ¿no? A veces resulta muy dificultoso para muchos, pues, bailar en la oscuridad. Por bailar en la oscuridad me refiero a estar con el consultante con el malestar encima. Solo pregúntese un poco en su vida personal. ¿Cuántas veces han estado con un amigo y un amigo les ha dicho como que unas cosas de dolor de malestar terrible, dolor purito? Y automáticamente ustedes como que, ¡pum!, hay que decirle un consejo, hay que decirle algo, o tengo que decirle algo. No puedo quedarme callado y no decirle nada, tengo que decirle algo para que esté bien. Entonces al final terminamos haciendo cosas muy apresuradas y quizás lo que el consultante quería o la persona que estaba a tu costado simplemente quería ser escuchada en ese punto, simplemente quería ser validada. Y esto aparte nos permite analizar mucho más la problemática. Por eso que aquí te dice, ok, primero bailas con la oscuridad. A veces para nosotros el tema de sesiones de terapia puede ser muy aversivo en muchas ocasiones. Conozco un consultante que realmente la está pasando muy, pero muy mal. Y a veces pues queremos hacer las estrategias lo más rápido posible para que él salga de ese malestar. Pero probablemente sin darnos cuenta podemos formar o ser parte de esas estrategias de control. Entonces por aquí, esta frase de aquí, primero va en la oscuridad, luego conduce a la luz. Cuando ya poco a poco estemos planificando conductas específicas para que vaya a una conducta, mejor dicho, vaya a una vida que sea valiosa. Ok, y el último punto, creo que ya nos queda 10 minutos. Wow, pensaba que otro moco antes. No me maten. Entonces aquí vamos al quinto y último punto de aquí, intervenciones de DBT en habilidades de regulación emocional.
vuelve a repetirse la misma historia. Entonces, lo único que hacemos en DBT dentro de habilidades de regulación emocional es ampliar este foco. Ok, si mi foco atencional está en determinada regla verbal, ok, vamos a ampliar más otros tipos de interpretaciones. Puede ser que sea un poquitito parecido a TCC, pero en general no, de nuevo, no nos abordamos o no nos centramos en el contenido cognitivo. Ok, aquí les dejo una pequeña imagen. ¿Cómo podemos interpretar qué podemos interpretar de esto? ¿Qué contenidos verbales surgen en nuestra cabeza cuando pasa todo esto? Quizás lo primero que ocurre en nosotros es como que, ok, es una pareja que probablemente terminaron, al parecer la chica le terminó al chico y pues simplemente la chica se está retirando del lugar mientras el chico la está pasando muy mal. Entonces lo podemos que interpretar. Pero ¿qué otras interpretaciones podemos tener? No, si pueden escribirlo sería genial, aunque no sé qué tan tiempo nos quede un poquito. Bueno, pero en general la idea un poco es ampliar este foco atencional. Que hay otra idea que se me puede ocurrir, al menos a mí, es que simplemente es una persona que puede estar muy pensativo sobre algo, no necesariamente en términos de una relación amorosa o una ruptura de la misma, ¿no? Entonces simplemente ahondamos otro tipo de interpretación, pero quiero aclarar que para los consultantes es muy difícil hacer esto. Es por eso que este tipo de prácticas resulta bastante conveniente. No necesariamente con la situación específica que tienen. Podemos entregarle como imágenes muy parecidas a esta, simplemente dejarle como actividades, ok, ¿qué interpretas de esto? Ok, creo que hay alguien. Ay, chale. Pues sí, sí, lamentablemente sí. Puede ser también, sí, así es. Puede ser este punto también. Perfecto, muy buena interpretación. Exacto. Nos puede ocurrir pero muy buenas interpretaciones, bastantes de hecho. Pero quiero mencionarles aquí que los consultantes tienen una historia personal, tienen una historia de eventos con algo determinado. Y le es muy complicado que le puedas decir algo parecido como que, ok, piensa en otras cosas, puede ser que tengas otras interpretaciones. Es demasiado complicado porque ya se expuso a tantos eventos parecidos que realmente ya para punta de, digamos, si quieren decirlo como un tema de indefensión aprendida, como que ya aprendieron de que, ok, lo que va a surgir es como que el mismo resultado que las anteriores veces. Si 5 veces me expuse un término de relación amorosa y vi una imagen parecida, pues la sexta vez también voy a pensar en eso, así como me puedes pedir interpretar otras cosas. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Yo les recomiendo como que estas pequeñas actividades puedan ir dejándole a los consultantes como que, ok, ¿qué más interpretaciones puedes tener de esto? Y así poco a poco se va ampliando este foco atencional. Pues creo como esto aquí, ya. Un breve repaso sobre habilidades DBT. La terapia dialéctica conductual se basa en la filosofía dialéctica, en la cual es una filosofía que se centra entre temas de tesis, antítesis y en este caso el equilibrio entre el cambio y la aceptación. Normalmente este tipo de terapias son para consultantes que experimentan altos grados o déficits en regulación emocional. Entonces lo que normalmente los consultantes van a actuar en blanco o negro, prácticamente los polos. Entonces lo que buscamos es que, ok, que podemos sacar de lo blanco y que podemos sacar de lo negro y básicamente ir por el camino del medio, por el sendero del medio. Aquí tenemos las 4 habilidades que se hacen en el grupo de habilidades de BT. DBT es un grupo mucho más grande, me encantaría explicarles más, pero esto es para como que toda una maratón, lamentablemente. Entonces simplemente me voy a ahondar en esto. Tenemos habilidades de efectividad interpersonal, que aquí te permite pues realizar pedidos efectivos, que pueda generar el autorrespeto también, que puedas generar una comunicación mucho más descriptiva. Luego, habilidades de regulación emocional, en lo que nos vamos a centrar, es lo que nos va a permitir el reconocimiento emocional, básicamente reconocer los efectos emocionales que pueden surgir en el cuerpo, qué emociones surgen aquí, y esto asimismo nos permite en la distancia con nuestros eventos privados. Luego, habilidades de tolerancia al malestar, que estas antisituaciones de crisis son como que habilidades que puedan ser como que conductas, por así decirlo, veamos como conductas no compatibles. Es decir, si es que yo estoy con cubos de hielo que me permite reducir la cantidad de calor, esto sería incompatible pues con cortarme, por ejemplo. ¿No? No se pueden dar las dos conductas a la misma vez, por así decirlo. Sí, Entonces, ¿alguien está? ¿Hola?
Ok, ya, entonces vamos por así decirlo, pero lo que en realidad permite estas habilidades de crisis es que el consultante evite realizar algún tipo de conducta que afecte su calidad de vida. Luego, habilidades de mindfulness, que es prácticamente, como veamos, como habilidad de atención plena, va a permitir, pues, igual lo mismo a la distancia de los eventos privados, ¿no? Y que puedan sostener un poco más, observar un poco más el tema de las emociones dolorosas que pueden estar experimentando en ese momento. Entonces, como pueden ver, hay una situación aquí. Las conductas de cambio, porque en efectividad interpersonal vas a realizar una serie de conductas para mantener pedidos, autorrespeto, regulación emocional. También vas a tener que realizar una serie de conductas para básicamente reconocimiento emocional y que este también a su misma vez impida que las emociones se sigan intensificando o los efectos emocionales. Y aceptación en la cual, ok, vamos a dejar un poco esta lucha con los eventos privados y más bien vamos a hacer cosas para poder regularlo. Aquí tolerancia al malestar en medidas de mindfulness. Y aquí nuestra última diapositiva aquí. Le dejo un pequeño fragmento clínico, lo mismo, seguimos una conversación más o menos parecida. Pues aquí vamos a que nuestro consultante puede ser que hizo una acción valiosa, podemos planificar una acción comprometida y planificamos algo como que, ok, ¿qué te parece si en determinado día empiezas a decir como que, ok, ¿qué te parece si damos una vuelta por ahí? Y pasa que el consultante quizás o dentro con el terapeuta no planificó bien esto y probablemente lo hicieron muy en la mañana o al cliente se le ocurre hacer esto. Y pues lamentablemente lo hizo en horas de la mañana, cuando recién su hijo se estaba levantando y cuando le pidió para salir, pues el hijo dijo algo como que ya. Bueno, aquí en Perú se usa ya para todo, pueden trasladarlo como está bien también, ¿no? A ver, aquí Elías Zulca, esto es muy parecido al cuestionamiento por validez del pensamiento automático en TCC. Sí, es un poco parecido con lo que mencionas, pero aquí como que en este caso no buscamos realmente que este pensamiento se desbarate, simplemente buscamos otras interpretaciones más, porque como les dije, el pensamiento de que quizás esto de que simplemente quizás no quiere salir conmigo puede ser muy válido en un determinado contexto, ¿no? Entonces, es un poco parecido, pero no es que realmente tratemos de otra manera cambiar o el contenido cognitivo intervenir en sí mismo. Pero puede ser un poco parecido. Bien, entonces aquí lo único que hacemos un poco ya con previa práctica es que el consultante pues llegue a generar otras interpretaciones. Y al enredarse un poco con esta interpretación, automáticamente ya no va a experimentar tanto este tema de efectos emocionales, ¿no? Bien, entonces creo que esto es un poco de la bibliografía que van a ver aquí, un poco de lo que yo estaba utilizando. El libro que más me ha encantado, que se lo recomiendo muchísimo, es Rush Harris. Aquí algo muy particular de Rush Harris es que todo el tiempo te revienta en las lecturas, que te dice como que, ok, no solamente leas las metáforas, practícalos contigo mismo. Es prácticamente como que te dice, la rata experimental aquí no esperes que sea el consultante, sino tú mismo. Tú mismo sé la rata experimental, ya que en esta parte buscamos que los terapeutas también estén dispuestos a afrontar estas situaciones dolorosas, porque como les había dicho, los terapeutas pues primero tienen que bailar en la oscuridad para recién ir a la luz. Y bailar en la oscuridad quiere decir que necesariamente tenemos que tener habilidades para observar las emociones, sostener las emociones y que no genere efectos problemáticos en nuestras conductas como apurarnos en sesión, apurarnos en implementar alguna estrategia sin previo análisis. Entonces, este libro es por esta razón la que a mí me encanta. Es el libro que más adoro. Y bueno, las biografías que están ahí son biografías que también son bastante conocidas. Ok. Y bueno, muchísimas gracias por estar presente. Creo que terminamos exactito, si no me equivoco, casi exacto. No sé si tienen algún tipo de pregunta. A ver, muchas gracias, Elías, por tu comentario. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, quieren encender el micrófono, tienen un poquito de vergüenza, también pueden. Muchas gracias, Pablo. Es que quieren. Dime. Muchas gracias, Va. Pablo. Igual acá nos preguntan, creo que nos preguntan, Elías Zurga nos dice que
Es muy parecido al cuestionario por validez del pensamiento automático en teoría de la conducta, bueno, en TCC, terapia cognitiva conductual. Pero bueno, si tienen alguna pregunta adicional, podemos quizás unos rapidito, unos 2 minutos, 3 minutos quizás, para, para cumplir el horario. Igual pueden colocarle el micrófono debido, que crean conveniente, o escribirlo. Igual, muchas gracias. En otra ocasión y pues pueda brindar de todos estos conocimientos un poco más. Si tienen algunas preguntas pueden escribir al correo también del liceo. En este caso pues estarlo respondiendo yo, sino con ayuda pues también de los capos que estamos dentro del liceo. Debo decir que el liceo aquí tiene unos capazos, pues no, como vieron pues nuestro presidente César Falcón, Corina, pues ellos pues me superan muchísimo, como que son prácticamente, los admiro muchísimo, ¿no? Entonces, nada, aquí estamos, Liceo Contextual, para poder ayudarlos en todas estas dudas, hacia una psicología más basada en la evidencia, que tenga mucho sentido con nosotros, y pues nada, en beneficio de los consultantes en este caso. Nos Y dice, pues también, disculpa dime. disculpa que te interrumpa, Pablo, hay una pregunta que dice, ¿podría recomendarnos algunos autores relevantes al respecto? Dice, ¿no? Y te felicitan por la exposición. Sí, 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 acá aquí mismo lo estoy viendo. Sí, un poco como lo estaba viendo en la bibliografía, al menos con terapia, aceptación y compromiso, realmente van a encontrar varios libros, sí, pero el que yo les recomiendo muchísimo porque es un libro muy cercano, muy, muy cercano, en serio es muy hermoso el libro. Es el libro de Rush Harris. Lo voy a pasar un poco de diapositiva aquí. Que está el Rush Harris, este es el penúltimo punto que está aquí. Pueden ver. Rush Harris, I've Made Simple. Creo que ahí yo lo tengo en inglés, lo he intentado traducir algunas cosas, pero lamentablemente no podría pasar eso, ya que por traducción de otros amigos, y que te podría pasar la versión en inglés, pero es un libro muy, muy hermoso. Realmente siempre te dice todo el tiempo como que, ok, no te quedes solo leyendo esto, no te quedes memorizando las metáforas y esperar que funcione, utilízalo contigo mismo, ¿no? Tú eres la mejor rata experimental en este punto, por así decirlo. Ok.